unas razones con las mejores intenciones. ¿Ven? Porque hay que cristianizar a esta gente, pues vamos a buscar el método que sea, ¿verdad? Y cristianizar para ellos no es lo mismo que cristianizar para nosotros. Eso es otra época. Y entonces es fácil para nosotros desde aquí, 5 siglos después, juzgarlo con nuestra mentalidad. Nuestra óptica de hoy. Esto es algo que nosotros en realidad no podemos hacer. Porque lo que pasa es que eso son tradiciones. Y eso se lo quitan en la iglesia católica, pero hay iglesias lo poco que le queda. Sí, porque son tradiciones. Mira, llegaste tarde. Llegaste tarde, está a dormir. Le quitan el rosario, le quitan esa cuestión de los Viernes Santos. Es que ellos hablan así a los papagayos. Yo muchas veces veo a un cura que habla en el canal 97 de Estados Unidos. A mí me encanta oírlo hablar, pero los otros días puse el canal y entonces no estaba él, estaba otro cura. Entonces dice que usa el aparato ese, para que se oiga. pero si la mitad está dentro de mi boca. Él decía, este cura, que los católicos, el verso que más se deben de memorizar de la Biblia es donde dice que lo que hagan aquí en la tierra, lo que se aten se hará aquí, lo que se desate allá, porque dice, el cura dice, cuando nosotros pecamos, de la única manera que podemos borrar el pecado es a través de la confesión, que no hay que ir a Dios, porque Dios ya sabe que tú pecaste, ¿para qué vas a dar a Dios? Entonces, eso me dejó morir. Pero también hay otros que honran el nombre de Jesucristo. Eso no. Ese que él dice es John Corapi, uno que habla muy fuerte. No, pero él no fue el que dijo eso, fue otro cura que había. John Corapi es bien bueno. Pero al final vete a María. Ahí lo dañaste, Papo. Todos ellos, al final vete a María. Ahí es que tú lo dañas, Papo, como decía Luisito Martí. Al final vete a María, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que es un requisito de ellos. Yo tengo, le voy a contar. Por favor, yo tengo la esposa de un primo, es nicaragüense. Entonces, un viaje que vinieron acá a Puerto Rico, yo le empecé a hablar y ella es católica de esa, pero tradicionalista, bien arraigada, o sea, una cosa. Y entonces, sobre la adoración a María, y ella es una mariana de esa. Y yo le dije que la salvación es a través de Jesucristo, el mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Que no, que eso no es posible, porque ¿a qué hijo no le gusta que le halaguen a su madre? Esa fue la tesis y la teoría que me dijo. O sea, y no hay quien la saque de esa cuestión. Es una cosa bien arraigada, una tradición bien violenta. Con razón se casó con tu primo. Ahí es que tú lo dañas, Mira, Bueno, lo que estás haciendo. yo les voy a leer este párrafo. Aunque casi todos los documentos que se han conservado se ocupan mayormente de los hechos de los grandes conquistadores, de sus desmanes con los indios y de sus conflictos con algunos de los misioneros, esta no es toda la historia. De hecho, la penetración española en Nueva Granada, y Nueva Granada es Colombia, como en tantas otras regiones, no fue únicamente obra de las armas españolas, sino también de los misioneros. Mucho más allá de los límites del poderío español, en lugares donde la protección militar de sus compatriotas era prácticamente nula, laboran docenas y centenares de misioneros abnegados, una vez marchando de lugar en lugar y otras estableciendo largas cadenas de puestos misioneros que se adentraban hacia el interior del país, logrando establecer con los indios contactos que hubieran sido imposibles para los colonos. Todos sufrieron penurias, enfermedades y vituperios por parte tanto de indios como de españoles, y algunos hasta la muerte. Acuérdense en el asunto de que los propios españoles, cuando ven otro español que verdaderamente, que es el caso de Bartolomé de las Casas en Santo Domingo, ¿verdad? Cuando él empieza a defender a los indios, pues se echa a todos los encomenderos encima. Él había sido encomendero. Él se convirtió siendo sacerdote. Así que, pero vamos más específicamente al apóstol de los negros. Y esto es
también en Nueva Granada, en España, ¿verdad? Llegaban los Colombia. Colombia. ¿qué dije? España. España. Gracias. España. Nueva Granada es Colombia. Llegaban estas embarcaciones repletas de esclavos africanos. Quizás venían mes y medio, 2 meses, y quién sabe hasta 3 meses en estas embarcaciones. Y ellos venían con exactamente el espacio que ocupaba su cuerpo. O sea, todos estos naves estaban diseñadas para poder ocupar traer el máximo de esclavos en el mínimo de espacio. ¿Ves? Así que estaba todo fríamente calculado. O sea, si se morían, ahí se quedaban. Bueno, si se enfermaban, lo tiraban por la borda, ¿verdad? Pero ahí mismo hacían todas sus necesidades. Y entonces cuando llegaban al puerto, dicen que la gente sabía de la llegada de una peste por la peste. Y entonces, claro, una vez estaban entonces ahí, los bañaban y a veces entonces los mantenían 2 o 3 semanitas a lo que los engordaban para venderlo. Entonces Pedro Clavel era el que se introducía entre estos esclavos, ¿verdad? Que habían sido, que tenían este trauma. Esto es una cosa terrible, de haber sido libres, ¿verdad? En las tribus en la selva, a esta esclavización y una cosa tan radical como esta. Entonces, Pedro Clavel, déjeme ver dónde empiezo. Parte del interés de Clavel en los negros se debía al ejemplo de otro compañero jesuita algo mayor que él, Alonso de Adoval. Sandoval se había dedicado a evangelizar a los negros y a cuidar de sus necesidades. Puesto que para ello era menester conocerlos mejor, trataba de aprender de ellos acerca de las costumbres africanas y de los diversos idiomas que hablaban entre sí, porque acuérdense que esto los capturan en toda África, de todas las tribus y naciones e idiomas. Y fue así que compuso su obra pionera en los estudios etnográficos africanos. Quiero la parte donde él se mezcla con... Ok. Estoy tratando de avanzar. Tras pasar algún tiempo en esa ciudad, estamos hablando de Clavel, se adentró en el país donde viajó constantemente predicándole a los indios y condenando los abusos de los encomenderos. Aunque no se tiene un registro detallado de sus viajes, parece que estuvo en los actuales departamentos de Bolívar, Atlántico, Antioquía y Magdalena, además de Panamá. Panamá era una provincia de Colombia, hasta que Estados Unidos fue a hacer el canal. Su defensa de los indios frente a los encomenderos fue valiente. Entre las leyendas de él se cuentan y se señalan el tono de su enseñanza. Está la que se refiere a cierta ocasión en que comía en casa de unos encomenderos y la discusión giraba en torno a la justicia del sistema. Luis Beltrán les dijo a los encomenderos: de lo que comían estaba amasado con sangre humana. Los encomenderos enfurecidos negaban las alegaciones del misionero. Entonces este tomó una tortilla de harina y la exprimió. Ante los ojos atónitos de los encomenderos, goteó la sangre. Sea o no cierta la leyenda, muestra que había entre los misioneros de la época un profundo sentido de la injusticia que se cometía con los indios y la disposición y el valor necesarios para condenarla. Además, frecuentemente aparecen descripciones de Luis Beltrán o de otros misioneros predicando contra la opresión con un fervor semejante al de los profetas del Antiguo Testamento. Empero las dudas del misionero en cuanto a su vocación no cesaban. Bartolomé de las Casas le escribió una carta en que le aconseja que hiciera un profundo examen de conciencia antes de darle la absolución a los encomenderos. En otra ocasión estaba Beltrán predicando
cuando un encomendero llegó y se llevó todos los indios. Todo esto alimentó las dudas de su espíritu. A la postre escribió a Europa rogando a las autoridades de su orden que le ordenaran regresar a España. Tras solo 7 años de ministerio en el Nuevo Mundo, partió para su patria. Pero todavía no he encontrado, no sé cómo se me ha escapado esto, la parte donde él se mezcla de tal forma, y de hecho aquí estábamos hablando con Zumbito, se mezcla con los negros y da la cosa de que después que él sufre intensamente, porque sufre sus propias condiciones, él cae enfermo. Entonces, él que había sido tan piadoso, le asignan entonces un esclavo para que lo atienda. Y entonces este esclavo se desquitó con él todo lo que se había sido, todo lo que le habían hecho, y entonces él es víctima cuando este esclavo desconoce todo lo que él había hecho por muchos, no solamente los que tenía inmediato, sino que él había abierto un hospital para ellos, donde los atendía, donde los alimentaba. Tenemos otro caso también. Profesora, los encomenderos eran los ayudantes. Los encomenderos, según dijimos la vez pasada, cuando llegaba una persona, un español, a América, se dirigía al cabildo. Eso en Puerto Rico fue así también. Había 2 pueblos que tenían cabildo en Puerto Rico, o sea, es como una asamblea, ¿verdad? Donde no son electos, porque no hay tal cosa todavía como la democracia, pero por lo menos hay una representación del vecindario, ¿verdad? Las personas más importantes obviamente no van a poner a los pobres, es una persona de la alcurnia, pero entonces hay algún funcionario real, ¿verdad? Están representados, está el juez allí, que se le decía alcalde, ¿verdad? El alcalde no era un administrador, era un juez. Y entonces, pues, eso es un cabildo, y en ese cabildo llega un español que está acabando de arribar a Puerto Rico, y entonces lo que solicita, pues que se le encomienden indios. Así que le dan tierras y le reparten una cantidad de indios que él supuestamente va a cristianizar, y a cambio el indio va a trabajar para él y él le tiene que pagar un salario. Y de ahí que viene Lo único que se cumplió de esa ley de esclavitud es que los indios trabajaban para los españoles. el dinero. Pero de eso de cristianizarlo, pues había que verlo. Y lo otro de que le pagaran un salario. En lugar que decían naranja de la Gran China, ¿cómo era que decían? Nacariles de Oriente. ¿Usted iba a decir algo? No, cuando usted dijo cabildo, pues que ahí que viene la palabra cabildero. Sí. Probablemente no lo había pensado. Los cabilderos que trabajan. No lo había pensado, pero probablemente de ahí viene. De ahí que viene. Bueno, el caso que tengo se lo voy a tener que dejar para la próxima vez, ya son casi las 9:30, porque sí me gustaría específicamente, lo tengo apuntado aquí, pero así de primera intención no localizo exactamente el sitio. Hay varios, ¿verdad? No es solamente uno, pero lo vemos la otra vez antes de empezar el nuevo capítulo. Que yo estoy yendo más rapidito que lo normal, ¿verdad? Interesante. Déjame ver, que aquí que lo tengo marcado. Hay varios, pero lo vamos a leer antes de seguir entonces con la evangelización en otras partes del mundo, y no solamente por españoles, sino también en África, en Oriente, en India, en China. ¿Quién evangelizó por allá? ¿Perdón? ¿Quién evangelizó por allá? Los Dutch, alemanes. En partes de África, los primeros que llegan son portugueses. Son portugueses. Pero bien rapidito, ¿verdad? Después del En descubrimiento Brasil acá, en la área de acá, fueron portugueses. fueron portugueses. O sea, que el Papa trazó una línea y dijo, a esto le Digo, sí, pertenece a para que Portugal. fuera equitativo, le dejó esta parte a los portugueses. Por eso ellos hablan portugués y acá español. Eso es así.